Hola, un saludo a todos los sebequianos que siguen este interesante curso. Soy José Luis Carabias, jesuita, asistente eclesiástico de la CBX del Paraguay. Quería dar una charla más ágil, pero el tema es peliagudo y preferí escribirlo. Y le mandé el escrito además por si quieren seguirlo. ¿Se metió Jesús en política? A esta pregunta crucial se han dado muchas y variadas respuestas, desde uno rotundo hasta casi considerar a Jesús como un guerrillero. Estos extremos suelen adolecer de una ignorancia crasa sobre las circunstancias históricas en las que vivió Jesús, ignorancia acompañada además de enceguecidas fanatismos fundamentalistas. Es decisivo para los seguidores de Jesús aclararnos en este tema vital. Los ignacianos aprendemos a pedirle insistentemente a Jesús conocerlo a fondo para así poder seguirlo amándolo. Y el tema político era palpitante en el tiempo de Jesús, quizás aún más que en el nuestro. Por ello es imprescindible conocerlo para poder entender la actitud de Jesús. Primer punto, las políticas del tiempo de Jesús. En tiempo de Jesús, las posturas políticas eran muchas y muy diversas. Por siglos los judíos habían sido dominados por sucesivos imperios. Y 2 siglos antes de Jesús, la cruel represión del emperador Antíoco IV Epífanes fue tan cruel que suscitó la revuelta victoriosa de los macabeos. Pero sus sucesores se volvieron también altamente represores, tanto que suscitaron la intervención del Imperio Romano 70 años antes de la venida de Cristo. O sea, aquel pueblo cargaba sobre sus espaldas una larga historia de violentas represiones y consecuentes miserias. Durante la vida de Jesús, Palestina formaba un estado teocrático, semi-independiente, pero con dura ocupación militar y pesadas cargas tributarias. Todos pagaban fuertes impuestos a Roma, alrededor del 25% de toda producción o negocio. Además tributaban otro 10% al Templo de Jerusalén, sede del gobierno local, a lo cual se añadían las trampas de los recaudadores para cobrar de más. La gran mayoría de la población vivía ahorcada económicamente por tener que pagar en impuestos cerca de la mitad de sus ganancias. Y en los años de malas cosechas, los campesinos se veían obligados a vender sus tierras para no ser apresados como esclavos, con lo que engrosaban la gran cantidad de mendigos que rodeaban las ciudades. Es importante entender el papel político múltiple del Templo de Jerusalén, con sus varios patios, amplios corredores y multitud de salas. Era ciertamente un centro religioso de culto y de oración, pero además era la sede del poder legislativo, el Sanedrín, sede también del poder judicial, juicio y condena, inclusive la pena de muerte, y sede también del poder ejecutivo, presidido por el sumo sacerdote, gobernante supremo, nombrado por Roma. Además fungía el templo como banco central, pues guardaba, acuñaba y cambiaba monedas. También se centraba en él el mercadeo y matadero de animales. Por fin, para colmo, en el templo estaba el cuartel de la policía local, la llamada policía del templo. El Sanedrín, con sede en el templo, era su congreso, formado por 70 miembros, la mayoría fariseos o saduceos. El cargo de sumo sacerdote era comprado cada año a Roma, que lo entregaba al mejor postor. Era el jefe religioso, pero también jefe del ejecutivo, del legislativo y del judicial. Además, jefe de la emisión de cambio de monedas, era como su banco.
del cobro de impuestos y de la venta de animales. O sea, el gobernante principal, el sumo sacerdote de los judíos, dependiente de Roma, acaparador de cargos, estaba vendido al imperio. Las facciones políticas eran también muy variadas. Estaban los colaboracionistas, que defendían la ocupación romana y se aprovechaban de ella, como los cobradores de impuestos y los saduceos, que formaban el partido de los terratenientes. Y por supuesto, colaboracionista, el sumo sacerdote, vendido a Roma. Los demás sacerdotes de Jerusalén constituían una aristocracia cerrada en sí misma, enormemente enriquecida, aliada también con Roma. Los fariseos de clase media, generalmente artesanos, austeros y piadosos, obsesionados con la pureza ritual, fanáticos cumplidores de sus leyes religiosas, eran tolerantes con el poder romano, pero no colaboradores. Formaban el eje de la teocracia reinante. Los esenios practicaban una evasión total, alejándose a vivir en el desierto, monjes muy austeros, separados de la impiedad del mundo y del templo, cumplidores fanáticos de la ley mosaica y enemigos a muerte de Roma y del templo. Los campesinos vivían en extrema pobreza, abrumados por los impuestos. Abundaban también los mendigos, antiguos campesinos que por el exceso de impuestos habían tenido que vender sus tierras. Muchos se convertían en enfermos crónicos, altamente despreciados como malditos de Dios. Con frecuencia se formaban movimientos de rebeldes armados, especialmente los sicarios, que intentaban liberar al pueblo del yugo romano. Esperaban un Mesías guerrero y defendían que no se puede llamar Señor al César, ni reconocerlo como tal pagando tributos. Buscaban la emancipación de los esclavos y la supresión de la usura y del latifundio. Eran altamente despreciados los que no podían practicar el descanso sabático, ni las normas de pureza legal. Ciegos, minusválidos, paralíticos, epilépticos, sordomudos, y especialmente despreciados los pastores, los curtidores de pieles, las prostitutas y todo oficio sucio. Sistemáticamente eran relegadas las mujeres. Ellas no podían elegir con quién casarse, no podían tener bienes, no debían hablar con nadie en la calle, no podían ni aprender a leer, no entraban en las sinagogas, sus rezos no servían para nada. Los maridos se podían divorciar de ellas por cualquier motivo. Los niños no eran nada, pues no conocían la ley. Podían ser maltratados y aun vendidos. Tanta revuelta, crueldades, injusticia y desprecios habían dejado al pueblo altamente resentido y dividido. Jesús vivió en este ambiente tremendamente tenso y politizado y actuó dentro de él. Decir que Jesús no se metió en política supone un desconocimiento total de su época. Las opciones de Jesús frente a esta realidad tan difícil. Jesús nació, vivió y murió en este complejo entramado social de Palestina. Palestina es el nombre que le daban los romanos a todo aquello. En esta sociedad predicó y anunció que el reino de Dios estaba cerca. Ante los conflictos y realidades de su tiempo, Jesús no pasó de largo. No practicó una postura de evasión, como los esenios, ni de resignación pasiva, ni militarista como los sicarios, ni menos aún de colaboracionistas como los saduceos. En esa sociedad concreta y real presentó un nuevo rostro de Dios, Abba,
siempre enteramente bueno, lleno de misericordia, que quiere la prosperidad de todos sus hijos, que lo ha hecho todo para todos y por consiguiente opta preferentemente por los despreciados y los marginados. A partir de su fe, Jesús tomó partido y se jugó la vida, poniéndose abiertamente del lado de los excluidos. Vivió entre ellos, conoció sus necesidades, les dio esperanzas. Les hizo ver que no eran despreciados ni castigados por Dios. La buena nueva que les da es que Dios los quiere y los prefiere. Por eso su actitud firme y heroica de consolar y atender con cariño a todos los que aquella sociedad despreciaba en nombre de Dios. Ese no era el Dios en el que creía Jesús. Predicar a un Dios que prefiere a los pobres era un atrevimiento altamente subversivo. Las autoridades de todos los tiempos insisten en que su poder es de origen divino, a quien todo el mundo debe obediencia, y que la pobreza y las enfermedades provienen también de una voluntad divina que hay que aceptar con resignación. Las autoridades religiosas y civiles, altamente molestas, intentaron por todos los medios que Jesús cambiara de actitud y de mensaje. Pero ni amenazas, ni torturas, ni la muerte misma le hicieron desistir de su mensaje. Vivir y predicar al Dios de los pobres es un acto profundamente político, desde Moisés, pasando por los profetas, por Jesús, hasta nuestros días. Prueba de ello es la sangre derramada por los muchos mártires que riega la historia. Hay que conocer bien la circunstancia histórica de Jesús para entender lo serio de su lucha a contracorriente en defensa de la vida y del Dios de la vida. Jesús se sintió por encima de las luchas y rivalidades de su tiempo. Acogía a todos los que se acercaban a él, personas tan distintas como recaudadores y sicarios, tratando con todo, aun con los romanos. Para Jesús solo hay una fuerza capaz de cambiar el mundo: el amor, que se manifiesta en el servicio, no en el dominio, y que llega a morir, no a matar. Su actitud es no violenta, pero activa siempre a favor de los marginados. Él fomenta una fraternidad solidaria en la que todos podamos vivir como hijos de Dios y hermanos unos de otros. Él nos muestra cómo la vida de cada persona es sagrada y nos enseña que toda relación debe buscar nuestra humanización en el marco de una libertad corresponsable que nos haga sujetos y no objetos o súbditos. Quiere que todos tengan vida y vida en abundancia. Por eso atiende a contracorriente a todo marginado, buscando dignificarlo. Es admirable el cariño y el respeto con el que se acerca Jesús a los despreciados e intocables de su época. Pero no se limita a dignificar a los marginados. Él ve las causas de la miseria del pueblo y la denuncia públicamente, aun con el riesgo de jugarse la vida. Denuncia muy gráficamente a las autoridades judías representadas en el Sanedrín, su congreso local. Saduceos y fariseos formaban las dos bancadas principales, y Jesús lo califica de hipócritas, sepulcros blanqueados, lindos por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Raza de víboras. Preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar, y las echan sobre la espalda de la gente,
pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo esto tiene sus citas en el papel que tendrán luego ustedes. ¿No es esto política? Intenten dar estos epítetos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, a los congresistas de su país y verán lo que les pasa. Tiene también Jesús una actitud crítica respecto al rey Herodes, al que le llama zorro, como llamándole un don nadie, alguien sin importancia, y desprecia, una frase célebre, a los soberanos de este mundo que gobiernan naciones como dueños y a pesar de que las oprimen, se hacen llamar bienhechores. Lucas 22, 25. Critica duramente a los acaparadores de bienes, los ricos egoístas. Llama necio al que recogió una gran cosecha y solo pensó en pasarlo bien. Condena al que banqueteaba sin acordarse del pobre que yacía en su puerta. Y a todo el que no se preocupe del hambre, la sed, el vestido, la salud de su prójimo, los llama malditos y los condena al fuego eterno. Por poquito que hoy digamos algo parecido, nos acusarán enseguida como peligrosos políticos izquierdistas. Estas condenas claras del poder opresor y de la acumulación egoísta representaban una provocación para las autoridades ricachones. Casi siempre. Entonces, ¿y ahora? Los que gobiernan son los más ricos. Por eso Jesús se ganó tantos enemigos entre las clases dirigentes que quisieron acallarlo para siempre, matándolo. La misión de Jesús provocó conflictos permanentes con las autoridades de su tiempo, escribas, fariseos, saduceos, miembros del Sanedrín y autoridades romanas, pues denuncia sus acaparamientos y defiende los derechos de los marginados. Él proclama un reino de justicia y fraternidad, que no era el gobierno del César. Esto demuestra que aunque Jesús no se enrolase en ningún tipo de política partidaria, mantuvo una postura tremendamente política y comprometida, que representaba una condena de las políticas vigentes en su tiempo y una defensa a ultranza de todos los marginados. Por eso lo condenaron como sedicioso, pues su prédica altera el orden establecido. Todo buen cristiano es discípulo de un prisionero político. Dijo él, si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Jesús no murió de un accidente callejero en Jerusalén, que atropellara un carro, ni de una enfermedad en la cama. Fue asesinado bajo dos procesos sumarísimos, el del Sanedrín y el de los romanos. Uno de tinte religioso y otro de tinte político-social. Era preciso callar a aquel que enseñaba que la persona humana es más sagrada que el templo de Jerusalén, el sábado o el poder romano. Último capítulo. ¿Qué nos pide, qué nos puede pedir Jesús hoy a nosotros? El imperio que margina y excluye de la vida a la mayoría, hoy se llama capitalismo. Acumulación egoísta de capitales. Jesús no condenó a la riqueza, sino a la avaricia. Y se comprometió a fondo con sus víctimas. Son dos actitudes complementarias de contenido altamente político.
denuncia de las injusticias, especialmente las estructurales, y dignificación de los excluidos. Los epulones, los ricachones, gordinflones, hoy más gordos que nunca, necesitan alimentarse de pueblos sumisos, consumidores compulsivos, deslumbrados e idiotizados. Y están dispuestos a hundir todo intento de desenmascaramiento de su avaricia y de dignificación del pueblo. Para ello tienen a su servicio un inmenso poder económico, poderosos medios de comunicación y terroríficas armas de guerra. Abrir los ojos y organizarse es hoy más peligroso que nunca. O te compran, o te engañan, o te matan. Es curioso que la mayoría de mártires modernos son periodistas que quieren contar verdades desenmascarando mentiras. Y son miles también los asesinatos de líderes populares que intentan abrir los ojos del pueblo y ayudarle a organizarse. 2.000 millones de personas sufren gravemente hoy desprecios y miserias. Hay multitudes de desplazados, migrantes y refugiados, víctimas del señor Don Dinero. Las grandes ciudades están cada vez más apretadas por inmensos cinturones de miseria, vida infrahumana, sin atenciones básicas. ¿Cómo les damos hoy la buena nueva de Jesús a los millones de excluidos por este sistema de muerte? ¿Qué nos pide Jesús a los que decimos querer seguirle? ¿Hasta dónde nos alcanza hoy el grito de los excluidos? Necesitamos mucha valiente creatividad. Jesús los está escuchando y pide nuestro compromiso. ¿Cómo responderemos a su llamado? ¿Qué tipo de política debemos practicar? Hace siglos que nos interpela este desafío y por desgracia pocas veces hemos acertado. Todo miembro de CBX debe discernir qué es lo que le pide Dios en este terreno, empezando por conseguir una conciencia clara de la realidad socioeconómica que nos aplasta a todos. El no tragarnos la mentira de los poderosos es básico. A una fe que busca la justicia le interesa la política. En ciertas circunstancias, comprometerse en política puede ser un imperativo para laicos cristianos consecuentes con su fe. Si hay esperanzas fundadas de poder mejorar la vida del pueblo, es muy importante preguntarnos ante Jesús hasta dónde Él quiere que nos comprometamos. El compromiso de dignificación de los pobres y la renuncia de ciertas injusticias debe alcanzarnos a todos los cristianos. Enrolarnos en un partido o movimiento político concreto es materia de serio discernimiento y acompañamiento. Jesús no se enroló en ningún grupo político de su tiempo, seguramente porque ninguno valía la pena. Pero puede ser que en nuestro ambiente sea necesario apoyar a ciertos movimientos populares. Hay que discernir en serio, conscientes de que meterse en política al estilo de Jesús hay que hacerlo tocando a pobres y para los pobres. Y en comunidad, nunca en solitario. Nuestro mundo necesita el compromiso político de personas competentes y honradas. Los que queremos seguir a Jesús de cerca
No nos podemos desentender de los problemas económicos políticos actuales, tan aplastantes para tantísima gente. Seguir a Jesús hoy parece que implica compromisos serios, de nuevo estilo, altamente competentes. Que así sea. Muchas gracias.